¿Creéis que un mantra tendría validez? Personalmente creo que no tendría validez. Solamente una conciencia quietada y en contacto con el arquetipo tiene la potestad de automáticamente abrir la puerta. ¿Y el silencio? ¿Eso qué es eso? La serena expectación es un profundo silencio basado en, ni más ni menos, no abocar la conciencia personal hacia el mundo de la forma. En el momento que invirtamos la polaridad y lo miremos hacia arriba, nos estamos apartando de lo involutivo y estamos afirmando lo evolutivo, que es lo más elevado en este caso, incluso sin tener una idea demasiado clara de hacia dónde nos encaminamos. Y hay que tener en cuenta una cosa. Él dice, la serena expectación desarrolla el centro coronario y desarrolla a extremos increíbles la voluntad espiritual del ser humano. Pero cuidado, no hay percepción mental del proceso, es pura intuición. Él, en la medida en que entendió que la intuición era la llave que le revelaba los misterios de Shambhala y de toda la manifestación, como lo hacen los logos, él empezó a tener expansiones de conciencia y percibir tanto de Shambhala que al final uno piensa, pero ¿cómo es posible que haya escrito sobre Shambhala supuestamente no habiendo estado allí? Al final tienes que entender que estuvo allí. ¿Cómo estuvo? Estableciendo ese camino que los humanos tenemos de contactar con el Logos a través precisamente de la analogía. Él está esperando que a través de la serena expectación nos podamos acercar a Él. Porque hay una cosa que sí que quiero escribiros, esto sí que lo podéis fotografiar, es este triangulito. A ver, todos conocemos esto, ¿no? ¿Se ve bien o no? No mucho, ¿no? No mucho, no. Vamos a coger el otro. Vamos a ver. Vicente hizo un trabajo maravilloso, pero no consiste tanto en todo lo que nos ha dado, que es un montón, una barbaridad lo que nos ha dado, sino en otra cosa que hay que remarcar muy grandemente. Si aquí tenemos en el vórtice superior, tenemos a Shambhala, en el derecho tenemos a la jerarquía, aquí pondremos a la humanidad, ¿verdad que sí? Esto sería, en forma lineal, sería el Antakarana planetario, ¿verdad que sí? A Vicente le debemos, como a Krishnamurti, le debemos algo maravilloso. Porque hasta ahora, para llegar a la casa del Padre, había que hacer esto. Esto está Shambhala, aquí está la jerarquía y aquí está la humanidad, ¿no? Había que pasar necesariamente desde la humanidad, había que pasar a la jerarquía. Y de la jerarquía a Shambhala, ¿verdad? Pues con Vicente y con Krishnamurti se rompieron las normas. ¿Cómo se rompieron? Pasando de la humanidad directamente a Shambhala, sin pasar por la jerarquía. Ojo, que los dos eran iniciados. Cuarta iniciación. Igual que Blavatsky. Pero a Vicente le autorizaron a hablar del tema. Y habló de una manera que, si conocemos un poco lo que él dijo aquí en Amigos de la India un día, cuando habla de que el maestro tibetano es el que tiene más formación de toda la logia y el único que tiene contacto con el Logos de Mercurio, entenderemos por qué el cuarto rayo él lo expresó tan sublimemente. Porque el Logos, lo veremos después, el Logos planetario se prepara para una cuarta iniciación, pero el Logos solar se prepara para ser consciente en el plano búdico cósmico. Por lo tanto, Mercurio, volvemos al tema de lo de antes, ese planetita que está tan cerca del Sol es el encargado de robar el fuego a los dioses, el principio manásico superior, la verdadera intuición, y trasladarla. Por eso él construyó empezó a describir este camino. Y este camino solamente se consigue a través de voluntad al bien, que en el fondo es la ley de analogía. Cuando se trabaja la ley de analogía, se desarrolla la intuición y también el coronario, por supuesto, que viene de ahí, la intuición, tercer ojo, y la voluntad espiritual del ser humano, el cumplimiento estricto del propósito divino. ¿Nos damos cuenta del trabajo que tenemos por delante? Personalmente os tengo que decir que me gustaría que estuviéramos transitando este camino, ¿Sabéis por qué? Porque di por hecho que este otro ya lo conocemos. Se dice una cosa muy importante, lo dijo Tibetano, me parece que fueron las cartas de meditación ocultista. Además, en los cuadernos de la escuela arcana ya se dice clarísimamente que está sacado de ahí. Ahora, y durante todavía miles de años, vamos a trabajar con el tema de la conciencia.
pero ya están naciendo almas, encarnando almas, que lo que hay que hablarles es del espíritu, de la mónada. ¿Por qué? Porque este trabajo ya lo hemos hecho en vidas pasadas, y si en esta encarnación nos ha sido rodado, quiere decir que nuestro trabajo es directamente a la casa del Padre, evidentemente sin menospreciar el trabajo este. ¿Por qué ahora insistimos tanto de pasar la conciencia del plexo solar al corazón? Porque todavía hay una parte de la población que es netamente atlante, pero esto irá cambiando. Cuando haya cambiado lo suficiente, hoy hay gente que hablarles del alma y se quedan extrañados algunos, pero dentro de un tiempo esto no será así. Hablaremos con otro nombre, pero hablaremos del aspecto espíritu. Y es hacia dónde nos encaminamos. Por eso, cualquier trabajo que se haga sobre la ley de analogía, sobre la síntesis, sobre el Agni Yoga y sobre Shambhala, va en la línea de activar el camino directo de acercamiento a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano despierta espiritualmente, no hay barrera que se oponga para acercarse al Padre. A ver, ¿qué sucede entre los humanos o en el reino animal cuando una cría se pierde y acaba buscando a través de su instinto a su madre? Pues resulta que él, Shambhala, es madre y padre al mismo tiempo. Podemos decir, la madre sería el planeta Tierra y la conciencia que lo anima sería el aspecto positivo o padre. Pero él en este sentido es las dos cosas. Él está ahí y estando ahí ya está haciendo lo imposible para acercarse a nosotros. Se trata de que recibamos el mensaje, lo descodifiquemos, eso nos lleva a montones de encarnaciones, pero cuando se descubre la clave, uno hace el camino inverso y ya no pasa por la estación intermedia, ya no hace cambio de trenes, no, directo. ¿Por qué se habla tanto en el mundo de la síntesis? Que si las comunicaciones, que si la fibra óptica. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a la casa del Padre. Lo que sucede que no tenemos todavía un bagaje adecuado y son muy pocos los que lo pueden relatar de una manera, de una manera objetiva y sobre todo mínimamente aceptable. Pero entendamos que lo que se está movilizando en este momento es precisamente la manifestación de la voluntad divina. Y la voluntad divina pasa inexorablemente por expresar, inexorablemente por manifestar precisamente ese camino, ese atajo a la casa del Padre. Perdón, pero es que esto no es de recibo, francamente. A ver. Mira, a tal punto que cualquier mantra facilitado tiene la virtud de hacer girar los goznes de alguna de las puertas que llevan al sagrado recinto donde habita el Señor del mundo. Entendamos una cosa, no un mantra nos va a revelar el acceso a Shambhala, es el camino de la serena expectación, y ese camino resulta más complejo de lo que aparentemente se pueda entender, y es algo que no nos olvidemos de ello. Aceptemos la presencia del propósito divino y ya veremos cómo Shambhala es una realidad en nuestras vidas. No es algo arquetípico, algo ajeno a nuestra propia evolución. Forma parte de manera consustancial a nuestro propio devenir diario. Decimos, no puede ser. Creo que puede ser. Basta que nos apliquemos la teoría y la convirtamos en realidad. De todas maneras, voy a decir una cosa. Este mensaje de Shambhala solamente va a calar en aquellas almas que hayan hecho un trabajo de síntesis. ¿Me explico? O hemos hecho un trabajo de síntesis o realmente no podremos decir nunca que el trabajo de Shambhala resuena en nuestra conciencia. ¿Por qué no va a resonar en algunos que el año que viene puedan ver el vídeo o escuchar el audio? Os lo digo, porque no han hecho el más mínimo esfuerzo en acercarse a la verdadera conciencia. Aquellos que han despertado un poco el centro coronario podrán captar el mensaje de Shambhala. Sabéis que hay muchísima gente que sigue a Krishnamurti. Yo he visto vídeos que hay una actitud excesivamente sexto rayo devocional hacia un gran maestro. Él les dijo a más de uno que no se enteraban. Señor Krishnamurti, venimos cada año a escucharlo. Usted no se ha enterado de nada. Un primer rayo magnífico, directo. Hay gente que dijo, no, escuchado una conferencia son todas iguales. Claro, si estás hablando del propósito divino y el propósito divino es la síntesis, no vas a tener muchas florituras para describir lo que es. Mantener la atención. Es que eso ya me lo dijeron, sí que te lo dijeron, pero una pregunta, ¿lo has puesto en práctica?
Si no has sido capaz de mantener la atención, ya le podemos llamar plena atención, vivir ahora, el reto de la hora, el mindfulness, la meditación, pero si no profundizamos, ¿cómo vamos a descubrir el propósito que encierra una enseñanza? Esta costumbre actual de ir cambiando periódicamente, muy geminiana por cierto, en el fondo nos aparta del cumplimiento del propósito. Nos da miedo coger una línea y estar años. Decimos que nos cristalizamos, pero estamos más cristalizados viviendo de espaldas a la realidad que representa Shambhala. ¿Lo podemos ver? ¿Seguro? Dice, la presión de los tiempos es enorme. La tensión está promovida por Shambhala. Afecta a las áreas de la actividad internacional, especialmente el campo de la política, de la economía, de la ciencia y de la educación. Esto fue escrito en 1984 bajo el signo de Géminis. Esto fue escrito en aquellos años. Él había vivido la guerra española, nació cuando todavía estaba la Primera Guerra Mundial, 1915, fue consciente de esas guerras, le tocó participar en la Guerra Española como oficial de la República. Él tenía elementos de juicio para entenderlo. Sus expansiones de conciencia lo llevaron a reconocer que la manifestación del propósito divino alteró los éteres de manifestación karmáticos, los planos físicos y emocional, y acabó sacando todo aquello que estaba oculto, que quiere decir que no estaba transmutado. Hay gente, me imagino que lo habréis, que conocemos muchas personas así, que no, hay ciertos temas que delante de Dios no se pueden tocar, porque les alteran. Se dice que si se toca ese tema, se cogen energías involutivas. Os tengo que decir que eso es falso. Cuando no se quiere hablar de un tema, es porque hay algo, una relación todavía no aclarada con ese tema. ¿Me explico o no? Hay gente cuando se les dice esotéricamente que una guerra es la manifestación del propósito divino porque sale algo que estaba podrido y tiene que salir fuera para solucionarlo, no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque en lugar de profundizar en la causa, en la raíz, que seguramente cada uno de nosotros tenemos mucho que ver con cada una de las guerras que hay en el mundo, porque en el pasado las hemos generado y en el presente las estamos alimentando, cuando nos dicen que una guerra tiene esas consecuencias, nos apartamos porque decimos que somos espirituales. Pues esa espiritualidad no tiene nada que ver con lo que significa Shambhala, absolutamente nada que ver, porque esa espiritualidad de espiritualidad no tiene nada, más bien es conveniencia emocional. O por ejemplo, una familia, hay uno que tiene mucho dinero y por no alterarlo o no contrariarlo, le decimos que todo que sí, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que somos más espirituales porque callamos? Somos unos completos hipócritas. Si hay hipocresía, Shambhala no está aquí. ¿Qué nos ha pasado en nuestro despertar espiritual cuando hemos invocado al alma? Que han venido los problemas de la personalidad, problemas emocionales, cambios de amistades, etcétera, etcétera. Hasta que los fuegos se han aposentado y hemos construido una nueva área de manifestación, ¿cuánto tiempo ha pasado? A lo mejor vidas. Y al final que nos hemos quedado un grupo que nos interesan las cosas que nos interesan, ¿verdad que sí? ¿Y dónde está el problema? ¿Qué creéis? ¿Que el rebaño tiene razón? El rebaño no tiene razón, porque no tiene conciencia. Así de claro, el rebaño no tiene conciencia. ¿Sí o no? ¿Por qué aparecen los pastores, los falsos pastores, y acaban manipulando los salvapatrias, estos populistas de todo el mundo, dictadores, y acaban manipulando a la masa? Porque ellos, en el fondo, tienen un poco de la energía de Shambhala, la utilizan arteramente y acaban dominando conciencias que solamente quieren que les digan lo bonito que va a ser el futuro. ¿Sí o no? Aquí tuvimos uno que nos habló del futuro, estuvo muchísimos años en el poder. En Alemania tuvieron otro y en cada país del mundo han tenido uno a lo largo de la historia, uno o varios. Y en el fondo, ¿qué? ¿Ha cambiado la conciencia de los seres humanos? No. Mientras tengamos conciencia de masa, el cambio no se produce. Te venden la moto. Te venden la moto porque uno quiere comprar una moto falsa. Uno quiere un cuento, y como quiere un cuento porque le implica no trabajar, no esforzarse internamente, le va bien. Por lo tanto, estamos engendrando un karma tremendo. No nos quejemos después cuando sale un político que se lleva lo que no es suyo, porque el pueblo en el fondo está robando. ¿Sí o no? No puede salir de un pueblo, si un pueblo es honrado, no puede votar nunca a un político corrupto. Y cuando salen tantos políticos corruptos, quiere decir que el pueblo es exactamente igual. Y aceptar eso en nuestro país va a ser muy difícil,
muy difícil. Por lo tanto, no veamos a los políticos en este caso que representan el primer aspecto, representan a Shambhala, aunque ellos no lo quieran reconocer, como los malos de la película, porque no lo son, ¿eh? Es el pueblo, la conciencia de masa. Ahí está el verdadero problema. ¿Lo vemos? ¿De dónde proceden los problemas de la humanidad en este momento? De no pagar impuestos. De no querer pagarlos. De engañar a Hacienda, a todo el mundo. Entonces tenemos un pequeño problema. Hay mucho egoísmo en el mundo, ¿verdad? Y el tibetano decía que los problemas de la humanidad habían venido a consecuencia de no compartir, de acumular y no tener en cuenta que los demás tenían necesidades. Básicamente era así el problema, la raíz del problema. Pero claro, Shambhala está azuzando el problema, lo está incrementando, lo está incentivando. ¿Por qué? Porque si se manifiesta el propósito divino, toda la porquería tiene que salir. Acordaos lo que os he contado varias veces, que figura en las obras del tibetano. Cuando un grupo de maestros en los años principios del siglo pide permiso a Sanat Kumara para prepararse para la sexta iniciación, se les da el permiso, se invocan energías y despertamos a los egregores de la Lemuria y de la Atlántida. Es que mejor que no se hubieran despertado. Perdona, eso estaba ahí. Es como si uno lleva un egregor encima de vidas pasadas y en esta lo reconoce pero no lo quiere tocar. ¿No será mejor que nos enfrentemos en esta encarnación a él y tengamos que tener una terrible prueba, a lo mejor una enfermedad terminal, que seguramente algo nos enseñará, que no dejarlo para la siguiente vida? Hay que tener valor, muy bien dicho. Pues hay que tener valor para acercarse a Shambhala. Hay que tener más valor que para acercarse a la jerarquía. Y mira que para la jerarquía hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor, mucho valor para acercarse a la jerarquía, porque a un maestro no lo vas a engañar. Ya le puedes decir lo que quieras, pero piensa que en el fondo, contactar con la jerarquía es dar una primera entrada a Shambhala. Y os explico este camino maravilloso que podemos hacer si aplicamos la analogía, la serena expectación, el Agni Yoga y tenemos la determinación clara de servir. ¿Continúo? Presencia del propósito divino, no nos olvidemos nunca de esto, nunca. Intento supremo de acelerar el curso de los acontecimientos planetarios, singularmente los relacionados directamente con el centro llamado humanidad. ¿Qué pretende exactamente Shambhala con la humanidad? ¿Darle un revolcón? ¿Ponerle en un aprieto tremendo para que salga lo mejor que tiene? Porque lo que está saliendo ahora no es lo mejor, lo peor. Está saliendo el egoísmo. Fijaos que la prueba karmática de África y sobre todo del cercano Oriente ha sido para que la Europa abriera el corazón. Europa es fruto de la buena voluntad, por mucho que digan por ahí que si las multinacionales, que si los conspiracionistas, que si la magia negra, es fruto de la buena voluntad. Y el intento de cargarse la Unión Europea lo hemos visto muy claro el que ha sido. De momento hay que decir que en los países más punteros mentalmente y espiritualmente de Europa no se ha conseguido, No se ha conseguido. Solamente uno se quiere ir, pero se quiere ir el que no estaba dentro de la Unión Europea. Reflexionar sobre eso, El que votó en referéndum el año pasado que se quería ir de la Unión Europea no estaba dentro de la Unión Europea al 100%. Nuestro país está mucho más dentro que estaban ellos. No sé si Ellos, por su pasado glorioso, no quisieron entrar al 100%. Querían desde el principio una entrada a la carta. Y ellos mismos han dicho, nos vamos. Pues deberían aprender de las consecuencias del error que han cometido. Pero ¿cómo van a tener mejor visión, una visión integradora, si todavía piensan en el yo, el mí, y además se creen superiores porque están alejados del continente? ¿Sí o no? Es un espejismo del primer rayo de personalidad, no del segundo rayo de alma, del primero de personalidad. Ya se darán cuenta porque el segundo rayo les ha salvado siempre, cuando han manifestado la nobleza, el amor. Pero un amor, teniendo en cuenta que se tiene una persona de primer rayo, complicado, complejo, muy complejo. Pero no os preocupéis, que ya veréis cómo al final aprenden la lección. Para abrir el pétalo cardíaco, el corazón. ¿Y qué hemos hecho los europeos? Cerrar la puerta. De hecho, somos los que menos refugiados hemos aceptado, los que menos.
Y si los aceptamos, les damos un trabajo que nadie quiere, clandestino, los metemos 40 en una casa y luego decimos que los extranjeros vienen a robarnos la pensión. Tenemos palabras para todo, pues todo eso es mentira, ¿eh? Todo eso es mentira. Es como ese bulo que hay por ahí, que existe cada vez más, y cuando preguntas a un alcalde, a un concejal de tu pueblo, resulta que dice que es mentira. Eso de que les regalan la casa y que cuando montan un negocio no pagan impuestos es mentira. Es mentira. Y viene de una cosa que no hemos perdido de vista. El tema de las tiendas de alimentación que abren todos los días, resulta que tú, con la legislación actual, sin permiso especial, puedes tener no una zapatería, una tienda de comestibles y abrir los festivos hasta las 2 o las 3 de la tarde. Eso lo puedes hacer. Pero ¿por qué ya los nativos del país no lo hacemos? Porque eso nos retrotrae a una época que había que trabajar muchas horas, ¿verdad? Yo me acuerdo de pequeño que habían tiendas que abrían. Aquí en Barcelona, en el Ensanche, había muchísimas tiendas. Había colmados, había panaderías. Aquello acabó y luego volvió. ¿Verdad que sí? Es muy difícil compaginar la actividad laboral con el descanso. Es muy difícil. Cuando no se tiene personal suficiente, no puedes abrir todos los días. Pero aquellas tiendas demostraron una cosa, que se podía tener un negocio adelante aplicando la voluntad, es decir, la perseverancia, cada día detrás del mostrador, ¿verdad que sí? Pues la gente que ha venido de fuera de Asia, pakistaneses, hindúes, chinos, resulta que están muchísimas horas y luego nos quejamos de que la vida les vaya tan bien. Pero bueno, ¿por qué no monta un español una tienda de esas y se está 15 horas diarias detrás del mostrador? ¿Entendemos? Es que lo que venden no vale para nada. Pero bueno, ¿y los de aquí por qué no lo hacen? Los bares, ¿por qué creéis que los están cogiendo los chinos casi todos? Porque hay que estar 14 horas como mínimo cada día para que te rente algo, para sacar algo en claro. Y al final dices, caramba, ¿y esta gente por qué lo hace? Porque tiene necesidad. Y aquí hemos tenido una época de varias décadas, pues que no te faltaba un plato en la mesa. Y nos hemos acostumbrado a vivir de la economía sumergida. Y eso es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Por lo tanto, venga el partido que venga, de izquierdas, de derechas o de lo que sea, luchar contra ese doblez del alma española va a ser muy complicado. Muy complicado. Intento supremo de acelerar el curso del acontecimiento planetario, singularmente todos aquellos relacionados con el centro de la humanidad. O sea que al ser humano hay que ponerlo contra las cuerdas. Hay que hacerle ver que se está equivocando y nada mejor que a través de las crisis. Porque con la palabra hemos visto que no funciona. ¿Cuándo cambia el ser humano? Cuando le aprieta el zapato. Mirad, ¿conocéis un poco la historia del movimiento obrero? Por ejemplo, ¿sabéis cómo surgieron los sindicatos? Sindicalista en el mundo, en Europa en concreto, y en Estados Unidos. ¿Cómo en Estados Unidos fue aplastado? Fue aplastado por el gran capital. Existe lo que es el American Labor, no sé qué, es el sindicato norteamericano que hay. Y sabéis cómo la señora Thatcher se cargó al movimiento sindical en las trade unions en Gran Bretaña, ¿no? ¿Sabéis lo que hicieron? ¿No? Se los mató de hambre. A los mineros galeses los mató de hambre. 7 o 9 o 10 murió. Esta señora, incluso cuando mató a los terroristas aquellos en Gibraltar, aquellos 6 o 7, con el servicio secreto, salió en el Parlamento inglés. Eso es asunto mío, ¿qué pasa? Pero un primer rayo, aquí estoy. A ver, una señora que, bueno, un alma muy complicada, muy complicada. Pero bueno, lo digo porque no fueron un capricho, eran una necesidad terrible, no había nada. Un caso que nos concierne más en Cataluña, que no es un sindicato. ¿Conocéis lo que son los coros clavé, lo que es el canto polifónico aquí en Cataluña? ¿Cómo se generó en el siglo XIX? ¿Sabéis cómo fue o no? Sí, algo he contado Algo he contado. Bien, pues había un discípulo llamado Amsel Clavé, yo le llamo discípulo por el trabajo que hizo, y fue por las tabernas en los pueblos recogiendo gente. En lugar de las pocas horas muertas que tenían, perdiendo el tiempo, los invitó a cantar. ¿Sabéis lo que hizo él con el canto? Desarrollar el centro laríngeo, el verbo de expresión por excelencia del ser humano, y con eso fue creando una fraternidad. Y en esa época, a finales del XIX, principios del XX, en casi todos los pueblos de España y de Cataluña, por supuesto, había que si casas del pueblo, que si centros de la CNT, que eran como locales sociales, que estaban sustentadas en ideas netamente acuarianas.
A unos les dio por cantar, a otros por hacer excursiones, a otros por desarrollar aprender Esperanto en algunos grupos. Esas ideas venían directamente de arriba y hubo un grupo en todo el mundo de almas nobles que recogieron a esa parte de la población que el Estado, la administración no aceptaba y no cubrían sus necesidades, y ayudó. Los sindicatos, a través de las cajas de resistencia, hicieron ese trabajo. Hoy en día la sanidad, la educación, lo que lleva el Estado, pero en aquella época no era así. La gente que estaba afiliada a un sindicato tenía un médico, tenía un dispensario, era lo mínimo, pero no había seguridad social. Afortunadamente tenemos una seguridad social, un sistema sanitario, un sistema educativo público. Afortunadamente. Y digo afortunadamente porque los vientos que corren, que tienen mucho que ver con el propósito divino, con Shambhala, va en contra de mantener esas actividades sociales. ¿Sabéis por qué, básicamente? Porque hubo generaciones que trabajaron para tenerlas, pero las últimas 2 generaciones no han trabajado para tenerlo. Por lo tanto, no tienen derecho, vamos a decirlo claramente, a tener el día de mañana una pensión. ¿Sabéis por qué? Porque se han dormido en los laureles y en vivir una vida completamente hedonista. Ya sé que lo que estoy diciendo es muy duro, pero ya que trabajamos de Shambhala hay que ser sinceros. ¿Lo veis? Todo lo que pasa viene de Todo lo que nos está pasando en el mundo, el agente movilizador, es consecuencia de la aplicación desde arriba de un cetro especial que hay, la energía de Shambhala, y periódicamente, cada cierto tiempo, se aplica. Se volverá a aplicar en el 2025. Ya nos pilla, o nos pillará, si estamos vivos, en una etapa ya muy avanzada de esta encarnación. Pero que sepamos que si tenemos el honor de ser conscientes, podemos vivir 20 o 30 años más, vamos a ver cambios sustanciales, que ya se están viendo, Ya se están viendo a través de la tecnología, se están viendo cosas increíbles, increíbles. Por ejemplo, una que procede de ahí, de la síntesis, es que esa idea que tuvimos separatista de mandar la producción a otro país, va a volver aquí. La idea del comercio, como la conocíamos, se va a reducir bastante, porque los centros de producción se van a construir sus propias piezas. Las impresoras digitales, ese propósito que las anima, viene de ahí. Viene de ahí. Que nos podamos construir huesos ya en siliconas o en unos plásticos especiales, que ya existe esto, vértebras por ejemplo, eso es un avance increíble, increíble. Piezas dentales nos las podemos materializar. Eso es ley de síntesis. Por lo tanto, ¿qué va a quedar aquí abajo? Si cambia toda la estructura productiva mundial, ¿qué va a quedar? Una completa inseguridad, máquinas que hacen el trabajo, y los seres humanos, ¿cómo vamos a tener recursos para vivir? Asistencia sanitaria o educación gratuita. Porque educación por internet lo creo, pero resolución a tu problema sanitario de salud, como no tengas un especialista al lado, va a ser complicado. Y lo digo por una razón también muy, muy curiosa, que hemos perdido de vista ya. El médico no cura con su técnica, ni el cirujano opera con su bisturí. Es la conciencia de amor hacia el paciente que debe tener un médico y un maestro, por ejemplo, los que transmiten esos principios de la voluntad al bien. Extraño, ¿verdad? Extraño. ¿Qué pensabais? ¿Que porque el médico tenga muchos diplomas nos vamos a sanar antes? No. Es por el nivel de conciencia que tiene y por lo que está irradiando. Y si no ha habido un mínimo acercamiento con el centro coronario, él, como alma, no puede emanar absolutamente nada bueno. ¿Por qué nos encontramos con médicos ahora? Lo digo abiertamente porque la sanidad a todos nos toca tarde o temprano. Ir a una consulta de un médico y encontrarte con una persona con una sonrisa profident, y luego resulta, cuando estás hablando, que me parece a mí que con idea de lo que es un ser humano no tiene. Tiene idea de lo que es un cuerpo, pero el cuerpo es la parte externa. Y no enferma la parte externa, es la parte interna que lo acaba expresando de manera externa. Si tú tienes un cáncer, por ejemplo, en un pulmón, no vayas a atacar eso. Míralo integralmente lo que es. Afortunadamente ya los hay en los hospitales que se dan cuenta que el nivel emocional influye muchísimo. Es que fumaba mucho. Pero no es eso. La raíz del problema no es esa. Es tu estado interno el que acaba precipitando esa crisis. Y una enfermedad es una crisis nada más. ¿Queremos acercarnos a Shambhala? Sepamos que la humanidad
va a tener la consecuencia de su osadía de vivir de espaldas a la realidad. Por lo tanto, habrá cada vez más problemas, pero es que estamos en mejores condiciones para solucionar los problemas de la humanidad. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos delante la conciencia clara